Buenos días. Vamos a comenzar la primera jornada matinal relacionada, como nos ha dicho el director general de Bellas Artes actual, Miguel Ángel Recio, sobre los 100 años de historia, sobre los aspectos de la historia de este centenario en el que me tranquiliza saber que tenemos una Dirección General de Bellas Artes que es algo mayor que yo. Yo, como exdirector general de Bellas Artes, quiero agradecer, en primer lugar, a Miguel Ángel Recio, actual director general de Bellas Artes, su invitación amable a que, de alguna manera, pudiéramos participar o se nos invitara expresamente a participar aquellos directores generales de Bellas Artes que fuimos. También, por supuesto, a Jesús Prieto, anterior director general de Bellas Artes, el que, de alguna manera, en su relación personal, me invitara, en otro cierto sentido, a asumir esta responsabilidad de moderador. Quiero decirles que, en primer lugar, el colectivo de los directores y exdirectores generales de Bellas Artes es un colectivo de una importante raigambre y urdimbre de amistad, por encima de cualquier otro aspecto que tiene siempre una dirección general administrativa en cuanto a aquella dimensión política y dependencia política que tiene. Y lo digo porque no solo es la amistad, sino el convencimiento, la comprensión de cada uno de nosotros de la dura tarea que supone la defensa y la promoción de la cultura y del patrimonio de nuestro país. Todos tenemos una larga historial de anécdotas. Yo, de todas formas, quisiera, porque no pueden estar todos aquellos directores generales de Bellas Artes anteriores que de alguna manera nos precedieron, recordar dos amigos que fueron importantes directores generales de Bellas Artes. En primer lugar, Javier Tusell, un director general de Bellas Artes importante en cuanto a los acontecimientos que a cada uno nos ha tocado vivir a lo largo de esta historia. Y el otro, por supuesto, mi entrañable amigo Manuel Fernández Miranda, Manolo, para los amigos, un gran arqueólogo, con el que me tocó vivir, incluso antes de que pasara por mi cabeza la posibilidad de asumir la gran responsabilidad de la Dirección General, grandes jornadas, incluso posteriores. Pero también que quisiera reconocer aquí públicamente, como ha hecho Miguel Ángel Recio, la tarea sin la cual no podríamos haber hecho nada de todos aquellos colaboradores que muchos de ellos ya no están en el Ministerio, como es el caso de Paloma Acuña, su directora de museos en aquellas etapas inquietantes y emocionantes, o personas como Carmen Jiménez, como Carlos Bastán, como Margarita Ruiz de Parga, es decir, tantas y tantas personas que en su momento supusieron el soporte y nos ayudaron a aquellos ingenuos profesores que nos aventurábamos en un tema tan complejo como es el fomento y protección del patrimonio, a emprender un camino mucho más adecuado. Todos los directores generales de Bellas Artes nos han tocado distintos acontecimientos, más allá incluso de nuestra propia voluntad de tenerlos. Hay que recordar, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura es posterior a la Dirección General de Bellas Artes. La Dirección General de Bellas Artes es el núcleo, como se ha dicho, en la presentación precisamente de la estructura y de la configuración administrativa de lo que después pasó a denominarse con la democracia Ministerio de Cultura. Antes había ministerios de comunicación, que era otro matiz mucho más diferente. En ese sentido, pues claro, algunos vivimos momentos importantes.
Yo accedí a la Dirección General de Bellas Artes pocos años después de la aprobación de la nueva Ley de Patrimonio Histórico Español, con lo que suponía de enfrentamiento y rodaje con una nueva serie de disposiciones legales. Me tocó también asumir otra serie de decisiones importantes, no solo a mí, sino todo el equipo ministerial, como fue la creación del Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía, el traslado del Guernica al Museo Reina Sofía, el traslado de los funcionarios, de parte de aquellos funcionarios de la playa, de la cuarta planta del Ministerio actual de la Casa de las Siete Chimeneas del Ministerio de Cultura, al edificio conocido popularmente como Corona de Espinas del Instituto del Patrimonio Histórico Español. Pero bueno, estos son circunstancias biográficas. A mí me toca hoy simplemente agradecer una vez más el que se me permita rememorar aquellos años en que uno era mucho más joven, todos éramos mucho más jóvenes, y que supuso posiblemente uno de los años, uno de los periodos más apasionantes de mi vida profesional y académica. Y pasar a presentarles a los ponentes que van a iniciar las jornadas de hoy. En primer lugar, por supuesto, el caso de Jesús Prieto de Pedro, no solo anterior director general de Bellas Artes, sino catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y con una relación, en este caso, que comenzó de amistad, precisamente al ser designado y nombrado como director general de Bellas Artes, y que, como decía Humphrey Bogart al policía del régimen de Vichy en Casablanca, esperaba, y se confirmó, que fue el comienzo de una gran amistad. Jesús. Buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Miguel, por esta introducción cariñosa que confirmo. Confirmo las palabras de Bogart en la película Casablanca. También me vas a permitir que añada un recordatorio, una mención de aquellas personas que ya no nos acompañan, que fueron directores generales, a Jesús Viñuales, que falleció el año pasado y que era un querido compañero y además colega de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. No podría empezar mi intervención sin la expresión de un sentimiento de agradecimiento y otro de satisfacción y una explicación. Agradecimiento a la Secretaría de Estado, al Secretario de Estado y al Director General de Bellas Artes porque se me haya brindado la oportunidad de oír mi voz en este significado evento. Satisfacción porque quienes compartimos este acto, remeros de la nave del derecho a la cultura, autoridades, colegas con quienes he tenido la fortuna de desempeñar la noble y bella responsabilidad de la Dirección General de Bellas Artes, queridos compañeros del programa de estas jornadas que os encontráis ahí en la primera fila, con los cuales llevo desde hace muchos años compartiendo anhelos de estudio e investigación en la universidad, así como responsables de las instituciones y organismos culturales, especialistas y expertos, funcionarios y servidores de la Administración Cultural, no podemos todos sino vivir con sumo agrado el hecho de que la Dirección General de Bellas Artes cumpla llena de vitalidad su centenario. Y finalmente, la explicación que anunciaba es que he aceptado esta intervención no en representación alguna, lejos de mi pretensión, sino a título de modesto estudioso en la vida académica de los asuntos jurídico-institucionales relacionados con la cultura, que ahora, afortunadamente, veo enriquecidos con mi paso por la Dirección General. Por tanto, mi voz aquí es solo mía. Desearía recordar que hace 100 años, en 1915, ve la luz una de las obras cumbres de la literatura, La Metamorfosis de Kafka, año que también es el de la conmemoración del arranque de una profunda metamorfosis de nuestra administración y vida cultural. Solo que el despertar del sueño no nos encontramos, como en el caso del personaje de Gregor Samsa de la obra de Kafka, un bicho informe, sino que lo que vemos aparecer
es esa fantástica crisálida administrativa que ha sido la Administración Cultural. En efecto, el 26 de enero de 1915 se publica la orden ministerial que estructura la Dirección General de Bellas Artes. Creada por la Ley de Presupuestos del año anterior, esta dirección, con esta orden, con la que adquiere materialidad administrativa real y abre una etapa de continuado crecimiento y enriquecimiento institucional que llega a nuestros días. La cifra de 100 años es un plazo redondo al que acompaña la aureola de cierta magia. Es una prueba superior de resistencia temporal y es un plazo, diría, transhumano, porque trasciende la duración humana. Aunque esto está cambiando, pues en 1915 apenas había personas centenarias y hoy superan las 14.000 y se prevé que para el 2050 sean 175.000. Por tanto, me pregunto en qué quedarán las reflexiones sobre las generaciones que tanto ocupó a la sociología y en particular a Ortega dentro de 100 años. En este momento están haciendo gente que va a conocer la celebración del segundo centenario, pero que si para el 2050 son 175.000, pues imaginemos que serán a lo mejor ya millones de personas. Con la creación de esta Dirección General se abre una nueva etapa fundamental en la historia de la institucionalización de la cultura en España, de lo que no sin crítica, y sobre esto volveré después, Teodoro Adorno llamó la cultura administrada. Adorno decía, quien dice cultura, dice también administración, lo quiera o no, así de lapidario, pero luego hará otras observaciones sobre las que volveré. ¿Cuál es la razón que justifica este maridaje entre cultura y administración? Dicho en pocas palabras, significa que la máquina administrativa más fabulosa creada por el hombre hace 200 años para resolver las necesidades humanas, la administración pública, tendría que en algún momento encontrarse con ese orden de lo simbólico que es la cultura. Y ese cortejo comenzó 2 siglos largos atrás, cuando fermentaron las ideas de la Ilustración, que destaca el valor de la cultura para el desarrollo de la persona, y cuando también aparece el lenguaje de los derechos y la democracia que trae la Revolución Francesa. El hecho es que ya en el siglo XVIII, lo que se intensificará en el XIX, vemos brotar instituciones al servicio del arte y la cultura. Las Reales Academias de Bellas Artes e Historia, no deberíamos olvidar tampoco la de la lengua, como corporación que asume un compromiso con el cuidado de ese fundamental proindiviso cultural que es la lengua, siguen siendo la senda inaugurada por Richelieu en Francia en el siglo XVII, con la creación de la Academia Francesa de la Lengua. Y nacerán en España esas academias en la primera mitad del siglo XVIII y tendrán entre sus atribuciones esenciales velar por la salvaguardia de las bellas artes y el patrimonio cultural. Pero estas corporaciones, fundamentalmente honoríficas y consultivas que eran las academias, carecían de resortes y de los medios adecuados para cumplir con la ingente encomienda que habían recibido. Por eso, en 1844, en un momento en que una buena parte del patrimonio había quedado a la intemperie a resultas de los procesos desamortizadores, siguiéndose la estela de la Ley Guizot de Francia, el Gobierno crea las fundamentales comisiones provinciales de monumentos históricos y artísticos. Administración ya activa, de base profesional y desconcentrada, que ya no radica solo en Madrid, sino que se extiende por todo el territorio a través de la retícula provincial impulsada por Javier de Burgos a la vuelta de su exilio de Francia. A la vez se irá fraguando la institucionalización de los museos, tanto de los singulares como el Prado en 1819, el arqueológico en el 67, de escultura en el 42, como de la red de museos, archivos y bibliotecas provinciales, santuarios modernos del arte, los documentos y los libros. Pero, y esto es muy importante, en esos años se irá ensayando también la búsqueda de estructuras administrativas generales para articular y ensamblar en un sistema público todo este conjunto de piezas institucionales diseminadas por el territorio nacional. Estas estructuras administrativas generales se situarán sobre todo en la mayor parte del siglo XIX en el Ministerio de Fomento y dentro de él en las direcciones generales de la entonces llamada Instrucción Pública. En este proceso es importante recordar el artículo 369 de la Constitución de Cádiz, que preveía una Dirección General de Estudios para arreglar el plan de estudios de todo el reino. Esta dirección, en su desarrollo, dio lugar a un debate muy interesante, porque estudiado y bien analizado entre nosotros por Manuel de Puelles, porque ahí está la cruz juris de cómo se debe concebir una administración educativa y vale también para la administración cultural. Si debe tener dependencia del Gobierno o debe ser de dependencia parlamentaria. Más allá de la solución que se adoptó en este debate, creo que lo importante es que
ese artículo pues nos planteó ya la cuestión de cómo se ha de salvar la radical libertad de los valores simbólicos desde el compromiso de su impulso público. Este proceso de construcción de la institucionalidad de la cultura en el XIX tendrá otro hecho importante, que es la regulación en el título 4 de la Ley Moyano de Instrucción Pública de 1858 de las academias, bibliotecas, archivos y museos. Esto es muy importante, porque aparece en una ley, ya los grandes servicios culturales en una ley educativa. Y además en esa ley también aparece una mención, bueno, no una mención, sino la creación del cuerpo de archivos y bibliotecas, lo que supone un paso notable en la profesionalidad y neutralidad de los servidores públicos de la gestión cultural. Decisión que en esta celebración no podemos, vista su trayectoria, sino loar la contribución de estos cuerpos a la gestión cultural de calidad. La necesidad creciente de hacer más gobernable ese macroministerio de fomento al que me he referido antes en los años finales del siglo XIX planteó diversos intentos de desagregación de ese ministerio, de los contenidos intelectuales, así los llamaban entonces, que eran la instrucción pública y las bellas artes, porque fomento también abarcaba obras públicas, agricultura, comercio, etcétera. Pero esos intentos, el más cuajado fue en el año 1886, devendrían baldíos por falta de consignación presupuestaria. La división ministerial no llegó a cuajar. Sin embargo, ese propósito sí se lograría en 1900 con la creación, como ya se ha señalado anteriormente en la presentación de las jornadas, con la creación del Ministerio de Instrucción Pública de Bellas Artes, que desempeñaría brevemente durante 10 meses, en primer lugar, el conservador García Lys y a continuación el conde de Romanones. Este ministerio, de una estructura administrativa enteca basada exclusivamente en una subsecretaría y una dirección general de enseñanza primaria, dentro de la que se insertaba un número cada vez mayor de secciones. Sería la matriz de nuestra administración cultural moderna y en la que el hilo no se ha roto hasta nuestros días. Ahora bien, la transformación más decisiva a la que me refería al principio fue la creación de la Dirección General de Bellas Artes, que tendría lugar con la Ley de Presupuestos de 1915 y que se materializaría con las órdenes de enero y febrero ya referidas. La aportación de esta nueva dirección es importante porque, en primer lugar, dota de un rango político y de visibilidad administrativa superior a la administración cultural, que no había tenido hasta entonces. No en vano, la orden ministerial de febrero, en su brevedad, con un didactismo bastante ingenuo, explica que el director general despachará directamente con el ministro. En segundo lugar, porque supone una opción clara para la Administración cultural en pro del modelo departamental ministerial, porque erige un sistema unitario y articulado para todo lo cultural como un tronco central del árbol de la Administración cultural, del que se irán desgajando posteriormente los esquejes, desde los que luego irán creciendo las demás unidades directivas de la Administración cultural. De hecho, si uno lee la orden, pues ve que en la dirección general que se crea está todas las materias culturales posibles, desde propiedad intelectual, teatro, música, archivos, museos, bibliotecas, etcétera. Otra pieza administrativa general de esos años es la Inspección General que se crea, aunque más modesta que su homónima francesa, que ya existía en el XIX, y que además en ese siglo XIX precisamente fue desempeñada por Prosper Mérimée, en cierto modo impulsado por Víctor Hugo, porque tenían ahí un compromiso fuerte con el patrimonio cultural, con la defensa del patrimonio cultural. Hay algo decisivo en este proceso, y es que la Dirección General se va a acompañar y fortalecida por un desarrollo normativo de calidad en el área del patrimonio cultural. Esto me parece muy, muy importante. En primer lugar, la Ley de Monumentos de 1915, que ya se ha señalado, que no obstante sus insuficiencias, fue la primera ley,
Y además, bueno, pues con esto se da satisfacción a la voz clamante de Víctor Hugo, que estuvo todo el 19 reivindicando una norma con rango legal, porque todo se resolvía con normas reglamentarias en el 19 en Francia y en España. Luego viene un Real Decreto Ley, todo esto lo abordará, supongo, Alegre Ávila a continuación, un Real Decreto Ley de 1926, debido al ministro Eduardo Callejo en la dictadura de Primo de Rivera, pero que, sin embargo, como ha reconocido la doctrina, fue de una calidad excelente. Pero finalmente nos encontraremos en la Segunda República la ley de 1933, que redactada precisamente por el director general Ricardo Urueta, que ahora tiene una preciosa exposición en la residencia de estudiantes. Una ley de patrimonio histórico que es sin duda el gran hito legislativo europeo en la materia en su tiempo, y cuyo contenido en lo esencial sigue volcado en la vigente Ley Estatal de Patrimonio Histórico del año 85, así como en buena parte de las leyes autonómicas de primera generación, aunque no tanto en las segundas, hay alguna que no, dictadas por las comunidades autónomas. Pero debe recordarse que el troquel de esta ley del 33 está en el artículo 45 de la Constitución de 1931, relativo al patrimonio cultural, de perfecta y luminosa redacción, su precisión conceptual, su esquema jurídico de la propiedad especial de los bienes culturales y su inserción en un capítulo de la Constitución en el que lo cultural aparece incluido por primera vez en la historia constitucional del mundo como parte de los derechos fundamentales, son los que marcan la calidad y bondad de este artículo. De esto habla bien, de la calidad de este artículo, el que se convirtiera en el patrón literal de una gran mayoría de los textos constitucionales latinoamericanos de la década de los 40 y de los 50. No hay duda de que estos aciertos normativos supusieron un afianzamiento e impulso extraordinario de la Dirección General de Bellas Artes, porque en ellos es esta el gran protagonista llamado a pilotar el amplio y rico programa de objetivos y medidas de conservación y de protección recogidos en ellos. En la larga noche del franquismo, la Administración cultural se desarrollará en un contexto de férreo control ideológico de las esencias más fuertes. Se situará las competencias sobre la cultura viva, sobre los espectáculos, el cine, que corresponderán a la Vicesecretaría de Educación Popular en el año 1941. Y la cultura del patrimonio, más el teatro, irá al Ministerio de Educación. Esto no fue una creación original. Realmente, en 1933, el régimen hitleriano ya había creado una Reichskulturkammer, una cámara cultural del Reich para las artes, el teatro y la música, que presidía precisamente Goebbels. Y en la Italia de Mussolini también estos asuntos habían sido confiados al Ministerio de Prensa y Propaganda. En esta etapa habrá un cambio, no de fondo, pero sí una cierta domesticación de la rudeza de la retórica ideológica precedente, con la creación del Ministerio de Información y Turismo en el año 51, que recogerá esa parte de los espectáculos, mientras que el patrimonio cultural seguirá en el Ministerio de Educación. Con esto llegamos a la democracia, que vendrá marcada por un fuerte énfasis en la organización administrativa de la cultura. Fue en el año 1977 cuando se creó el primer Ministerio de Cultura de España, llamado entonces, en ese momento inicial, quizás debido a una cierta visión providencialista que acompañó inicialmente a la democracia, como Ministerio de Cultura y Bienestar. Un ministerio caracterizado por una gran inflación de órganos, tenía una Secretaría de Estado y 9 direcciones generales, pero pronto se desgajarían los asuntos relativos al bienestar, que pasarían a un Ministerio de Asuntos Sociales. No obstante, este Ministerio de Cultura conocerá desde entonces un efecto acordeón. En las etapas de gobierno del Partido Socialista se ha llamado Ministerio de Cultura, y en las etapas de gobierno del Partido Popular es Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Una pieza orgánica muy importante de este proceso de configuración
de la Organización Administrativa de la Cultura es el decreto vigente aún 568 de 1985, de 4 de abril, por el que se establece la estructura orgánica del Ministerio de Cultura. Ahí está todavía la arquitectura actual, que se basa pues, en la existencia de una serie de direcciones generales, ahora 2, en otros momentos han sido 3, en otros 4, y luego 2 organismos autónomos, el INAEN y el ICA, que realmente fungen como cuasi direcciones generales. Y, bueno, pues insólitamente es un Real Decreto que han respetado todos los gobiernos durante 30 años, lo cual le da ya un valor de patrimonio cultural. Tras este apretadísimo bosquejo de la evolución de nuestra Administración cultural y, en especial, de la Administración de las Bellas Artes, bosquejo insuficiente, porque sobre él se centrarán con más solvencia en las intervenciones que realizarán a continuación mis colegas, querría adentrarme en unas consideraciones. Si considerar, como dice la etimología, es considerus, elevar la mirada hacia las estrellas, pues bueno, mirar un poco más arriba, dirigidas a escudriñar la razón de ser, la especificidad de la Administración cultural como rama de la Administración pública. Deseo recuperar las palabras de Adorno en las que afirmaba lapidariamente la conexión entre cultura y administración, pues como señala Mateo Cabot, esta implica una organización centralizada, planificada y uniformizadora de la sociedad. Esta posición vendría a confirmar el pronóstico de Paul Valéry en 1927, cuando decía que, tal como el agua, el gas o la corriente eléctrica vienen de lejos ante nuestras casas con un esfuerzo casi nulo, no sé si filósofo alguno ha soñado jamás una sociedad para la distribución de la realidad sensible a domicilio. Sin embargo, Adorno, desde su sutileza intelectual, no cae en el simplismo de hacer una enmienda a la totalidad a esa relación entre administración y cultura. Cito de nuevo un párrafo de su texto Administración y Cultura, que se llama así precisamente. A pesar de todo, decía Adorno, ha cambiado algo esencial en la relación entre cultura y poder organizado. La cultura, en tanto que es elemento que señala más allá del sistema de autoconservación de la especie, encierra necesariamente, frente a todo lo existente, frente a todas las instituciones, un momento crítico. Aquí es donde personalmente pienso que el derecho y las reglas de la organización tienen ante sí el reto de contribuir, con todas las limitaciones intrínsecas que tiene el derecho, a no asfixiar ese momento crítico de lo cultural a que se refiere Adorno. Y creo que esta administración cultural que estamos examinando muestra una creciente sensibilidad por hacerse cargo de la delicadeza y fragilidad de la materia que nos ocupa, el arte y la cultura, portadora de valores inmanentes de libertad, de razón crítica y de diversidad, y necesitada democráticamente de acceso universal en condiciones de igualdad. En efecto, la experiencia creadora y el goce de esa creación y de los bienes del conocimiento necesitan de una radical libertad cultural. Pero el papel de esta no es solo hacia el interior de la cultura, es la libertad cultural, sino que hemos de comprender, y esto es lo más importante, que la cultura es el alimento que nutre y mejora la calidad del ejercicio de las demás libertades, las otras libertades cívicas y políticas, es decir, que engrandece la libertad humana como un todo. En esta dirección hemos caminado ya mucho, pero sigue siendo todavía muchísimo lo que debemos avanzar en la configuración de la administración cultural. Porque avanzar en la libertad cultural no tendría sentido si no se crearan las condiciones para que ésta no fuera para todos, lo que nos sitúa de lleno ante el derecho a la cultura como un derecho de todos. Es decir, acceder a la cultura como posibilidad también del ejercicio de la libertad. Y aquí es donde aparece el compromiso de intervención de los poderes públicos, esencial a la arquitectura de nuestro Estado democrático, liberal, de derecho, social y, como propone Heberle, también Estado de cultura. Hoy la acción cultural pública no puede ser vista como la mera dispensa de bienes para el embellecimiento personal, sino que es consustancial al desarrollo personal libre y crítico al que no puede mostrarse ajeno el Estado. Heller, en los años 30, Hermann Heller lo vio tempranamente claro cuando afirmó que la cultura es el cuarto elemento del Estado junto al poder, el territorio y la población. Y a su vez Ernst Gerner, parodiando a Max Weber, expresa plásticamente que
toca incluso más a la esencia del Estado moderno, el monopolio de la cultura legítima que el de la violencia legítima. Así pues, el algoritmo jurídico, y permítaseme la expresión, si hay algún matemático, es intervenir en pro del desarrollo cultural y de la garantía de acceso a la cultura de forma neutral y respetuosa y delicada. De souplesse, han hablado algunos autores franceses para definir este tipo de intervención suave. Pero intervenir para que todos los individuos disfruten de mejores condiciones para el ejercicio de la libertad humana. Esto puede parecer un oxímoron jurídico, pero creo que hay vías para solucionarlo. Y es lo que en técnica jurídica, procedimental y administrativa hoy concreta el principio de autonomía de la cultura, finamente estudiado entre nosotros por Marcos Baquer Caballería. Y lo cierto es que el largo proceso histórico que hemos visto sedimenta un acervo jurídico y organizativo de técnicas y medidas al que me voy a referir brevemente a continuación, lo que exige entrar en la explicación y justificación de la Administración cultural no como un ramo más de la Administración pública, sino como una Administración singular y específica. Pero ese acervo no descansaría exclusivamente en elementos jurídico formales. Sería una mirada licorta quedarse exclusivamente en ellos. Cuenta con un rico y variado repertorio de elementos informales también, consolidados como contenidos del microclima específico de la Administración cultural. A todos ellos me referiré brevemente, pues ya aprieta el reloj. Un primer rasgo fundamental que destaca y presenta una fuerte dominante en la Administración cultural es la transferencia de las decisiones de valor que tienen que adoptar las administraciones, por ejemplo, decidir si un bien es acreedor a la declaración de bien de interés cultural, elegir un proyecto que va a ser beneficiario de una subvención, decidir si un bien cultural puede ser exportable, a órganos colegiados internos o externos de composición profesional, técnica y con gran autoritas. Con ello se consigue, con este desplazamiento, en diversos grados, la neutralización política y funcionarial, porque en el grado máximo, en la declaración de los BIC, hay un informe preceptivo y además vinculante. La Administración ya no puede decir en otro sentido, en realidad decide el órgano consultivo, que se confía a un órgano externo de gran autoritas y que es una corporación independiente como es una Real Academia. Y en ese sentido quiero señalar que la Administración de las Bellas Artes en el patrimonio cultural es la que ha avanzado más en el conjunto de la Administración cultural en la afirmación de estos mecanismos para asegurar la neutralidad y la autonomía de la cultura. Sin duda es un medio de un valor extraordinario para alcanzar la neutralización política funcionarial, no presente o que no cuenta con esta amplitud e intensidad en ningún otro ramo de la Administración. Un segundo rasgo es que es el carácter colegiado y el patrón de república de las letras y no política o de los intereses sociales inherente a la configuración de estos órganos internos o externos a los que se confieren los juicios de valor. Son especialistas, técnicos, relevantes, creadores o investigadores, etcétera, los que componen estos órganos, lo que le dota de una gran legitimidad y autoritas en sus decisiones. En el caso del Estado y en el caso también del patrimonio cultural, esta configuración presenta un grado óptimo. Baste ver el artículo 3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que determina como instituciones consultivas la Junta de Calificación y Valoración, las Reales Academias, las universidades, entre otros. Este patrón no, sin embargo, tan límpido en algunas comunidades autónomas que en ocasiones dan entrada a esas tareas de emisión de juicios de valor a órganos con amplia presencia política y social. Un tercer aspecto es las prácticas informales instauradas inveteradamente de aceptación por los órganos que han de decidir de las propuestas, informes, cuando estos incluso no son vinculantes. Podrían separarse de los informes según la Ley de Procedimiento Administrativo, motivando la decisión, pero no se separan. Lo que genera externamente una imagen de profundo respeto de la les artis técnica.
Mejor ejemplo no habría que el de la Junta de Calificación a la que me referí antes, pues siendo sus informes no vinculantes, no he encontrado noticia y he preguntado a mis antecesores de que no se hayan asumido esos informes en su larga historia. Y no es un órgano que trabaje poco. El último año, por ejemplo, emitió juicios de valor sobre 14.000 objetos solo en ese ejercicio. Un cuarto rasgo es el arraigo y estabilidad histórica de las instituciones culturales. Una vez más, es algo profundamente llamativo. Salvo en algunos casos como las universidades, esto no existe en los otros ramos de la administración pública. Si las estructuras administrativas generales, como decía, son más recientes, bueno, en España, porque en Francia la Dirección General de Bellas Artes tiene su origen en una decisión de Colbert de 1664, en la Dirección General de Bâtiments de Gois, creada, luego elevada al rango de Dirección General en 1708. Pues bien, numerosas instituciones culturales son antiquísimas, muchas, unas tricentenarias, la Biblioteca Nacional, las Reales Academias, bicentenarias, un Museo del Prado, Museo del Ejército o cuasi centenarias, los conservatorios de música, museos arqueológicos, escultura, Scala de Milán, Liceo de Barcelona, el Teatro de la Comedia francés, viene de la troupe de Molière, creada en 1680, y hasta pues órganos como la Junta de Calificación ya están cerca del centenario. Este arraigo y estabilidad en el tiempo les confiere una imagen social eviterna y les dota de un sentido histórico en su misión de servicio público, de fuerte identidad y peso específico, en definitiva, de una cultura administrativa poderosa. Otro elemento de peso es el gran predominio de la administración colegiada sobre los órganos unipersonales activos en todos los sectores de la administración cultural. Abundan los órganos colegiados que cumplen funciones consultivas, de participación y de cooperación y coordinación. Es cierto que esto choca, los órganos colegiados, con las exigencias de la agilidad propia de las administraciones modernas. Sin embargo, esta abundancia de órganos consultivos favorece la función deliberativa, muy importante en la cultura. Selles decía que decidir es cosa de uno, pero que deliberar es cosa de varios. Que pluraliza los análisis y decisiones, los intereses y los juicios técnicos, lo que al final enriquece y legitima los procesos de decisión cultural. Una sexta tendencia también informal, pero perceptible, es el carácter personalista y especialmente profesionalizado de los responsables culturales. En la cúspide de los ministerios se ve con frecuencia en su frente a destacadas personas del mundo de la cultura y del pensamiento, Malraux, Jacques Lang, Melina Mercuri, Gilberto Gil, Semprún, que propician un talante menos burocrático, y esto marca el estilo de la administración cultural, y además generan puentes y legitimación con los sectores culturales sociales. Esto, aunque con un perfil más profesional y académico, se confirma aún más en el caso de la Dirección General de Bellas Artes, aunque no tengo el detalle del perfil profesional de todos los algo más de 40 directores que han regido esta dirección durante estos 100 años. Estos puestos han sido desempeñados fundamentalmente por especialistas del sector, historiadores del arte, arqueólogos, arquitectos, conservadores, juristas especializados en el patrimonio. Y ya para cerrar esta descripción del acervo informal, me quiero referir a la neutralización política y a la solvencia profesional y científica que ha supuesto el disponer de unos cuerpos ya centenarios de museos, de archivos y de bibliotecas. Incluso también me atrevería a aventurar, digo aventurar porque no tengo la constatación, la elevada permanencia en sus destinos de los funcionarios y servidores generales de la Administración de Bellas Artes. Yo creo que permanecen más que en otras administraciones, lo que evidencia un alto sentido vocacional de identificación con el servicio y redunda también en el buen funcionamiento de esta administración. También en este sentido quiero señalar la bondad de la decisión en su momento de haber creado el Instituto de Patrimonio Cultural, que supuso una excelente
decisión para la profesionalización e incorporación dentro de la propia Dirección General, para no tenerlo fuera de la restauración científica, lo que sin duda es la clave de su excelente trayectoria y del altísimo prestigio que este instituto se ha ganado. Es el momento de finalizar. Creo que este conjunto de rasgos y otros que el tiempo no me permite abordar, pues como las clasificaciones o los ámbitos temáticos de las direcciones generales, los criterios que se refieren a la aplicación, lo que se refiere a la aplicación de criterios sectoriales o por los destinatarios o funcionales, otras cuestiones como la dominante de la personificación jurídica de los servicios culturales y el papel que eso cumple también en esta neutralización, etcétera, y sobre todo, también quiero que hubiera procedido a hablar del Consejo de las Artes, que es un tema que a mí personalmente me interesa mucho y sobre el que he trabajado, pero el tiempo no lo permite. Pero yo creo que con esto ya vemos un poco el cuadro, ¿no?, de este conjunto de elementos que significan, no tanto por separado, sino más bien por acumulación, la singular personalidad de nuestra Administración cultural y, en particular, de la Administración de las Bellas Artes, para ahormarla a los valores y a la delicadeza administrativa que exigen la cultura y el arte y que encontramos en ese acervo que nos lega su amplio devenir histórico. Sin embargo, no son elementos que simplemente se agregan, sino creo que son elementos que interactúan en un conjunto dinámico, en equilibrio, al modo de un móvil de Calder. Sería una magnífica contribución de estas jornadas que fueran el inicio de un proyecto serio de estudio, reflexión e investigación teórica y científica sobre la organización administrativa de la cultura y, fundamentalmente, de la historia jurídico-administrativa de las estructuras generales y de sus instituciones, las instituciones culturales, museos, archivos, bibliotecas, todas las que he podido citar. Se ha dicho que las organizaciones tienen el peligro de que les ocurra lo que a los dinosaurios, cuyo cuerpo se desarrolló más que su cabeza y que por eso se volvieron débiles y desaparecieron. Seguro que esto no le va a suceder a la Administración cultural, pero sí es verdad que presenta un cuerpo mucho más desarrollado que la reflexión sobre sí misma. Y tenemos necesidad de ella para seguir avanzando en una Administración de mayor calidad y eficacia para garantizar los fines y los fundamentales valores constitucionales que corresponde cumplir al Estado democrático en tanto Estado de cultura, para que la Administración cultural de la felicidad, esta es la Administración de la felicidad fundamentalmente, cumpla adecuadamente su fin. Finalmente, quiero reiterar, como hacía al principio, la satisfacción no solo como partícipe temporal en la gestión de la Dirección General de Bellas Artes, sino sobre todo y fundamentalmente, lo digo con énfasis, como ciudadano, por la onomástica que se cumple. Por ello, parodiando el título de Jovellanos, que Jovellanos dio a su lección de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes, que él lo llamó Elogio de las Bellas Artes, me gustaría se acojan estas reflexiones que he hecho como un elogio crítico de la Administración de las Bellas Artes. Muchas gracias.